Ahora, en la modalidad liner, flete tipo liner, ya no tratamos de llenar un buque, sino que trabajamos con cargas parcelizadas, parcel, es decir, múltiples shippers, múltiples cargadores, múltiples gente que maneja la carga, recordemos, la carga, el buque, el shipper, el que va y golpea la puerta de la línea marítima a través de la agencia o a través de una agencia de cargas, o no vamos a ir viendo las diferentes modalidades que hay para contratar un flete, se convertía en shipper para transportar su carga parcelizada, su lote de mercadería, sea esta suelta, sea esta unitizada, sea en contenedores, donde un mismo buque recorre una línea, un schedule, tiene un itinerario prefijado, debiendo cumplir fechas, tiempos e itinerario y puertos para ir tomando cargas en esos puertos y descargándola en los puertos de destino de cada una de ellas. En esta modalidad ya no puede haber un charter party para cada uno de los shippers. Imaginemos un portacontenedores que lleva 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000 de los nuevos, de los últimos, donde probablemente en uno de esos tengamos hasta 1000 shippers. No se pueden estar firmando 1000 charter parties, cada uno con su modalidad, cada uno con su ventanita de tiempo para cargar, sino que ahora la modalidad es diferente y vimos que el flete, el FLT, como lo llamamos, el Full Liner Term, Berth Term, fletes en, esperen que hay algunos ahí en el umbral de entrada queriendo acoplarse a la clase. Ya le dimos entrada. En este flete, Full Liner Term, Buenas tardes, profe. hola. En este tipo de flete, ahora el pago para que le transporte la mercadería incluye la puesta a bordo y la descarga hasta el costado del buque, bajo esa modalidad que nosotros describíamos como end-ship tackle, bajo el gancho. La carga, cuando uno paga el flete, la carga es no la carga, el transporte de la mercadería es de gancho a gancho, bajo el gancho al costado del buque, sea grúa de buque o sea grúa de tierra, bajo gancho al costado del buque, puesta a bordo, transporte hasta el puerto y descarga hasta el costado del buque. Esta modalidad es la que se adapta a todo lo que sea carga que no es carga masiva, lo que nosotros conocíamos usualmente, seguimos conociendo como carga general. Cada vez hay menos buques que se dediquen a carga general, es sustituida por el transporte de contenedores, que se adaptan a casi todas las cargas sueltas que puede haber. Recordemos, los contenedores pueden transportar tambores, embolsados, palos. Inclusive el contenedor puede transportar granel dentro del mismo contenedor. Se transporta maíz, se transporta arroz, se transporta granos a granel dentro de contenedores generalmente open top y se embarca teniendo el beneficio de la rapidez de la carga y descarga. Obviamente, si yo tengo que transportar 20.000, 30.000, 50.000, 80.000 toneladas de un granel, no voy a cargar 80.000 toneladas en contenedores, porque es más rápido cargarlo a granel directamente en la bodega que ir cargando parcelizado en cada uno de los contenedores. Pero hay exportaciones pequeñas. Por ejemplo, Argentina exporta mucho maíz pisingallo. ¿Se acuerdan del maíz pisingallo, aquel que sirve para el pochoclo? Lo exportamos a Estados Unidos, lo exportamos a todos lados, el famoso maíz pisingallo. Pero el maíz pisingallo no va a granel en las bodegas, va a granel dentro de contenedores. Cargábamos nosotros, llenábamos los contenedores en el puerto con maíz pisingallo y después se embarca como un contenedor, como carga parcelizada. Y todos los buques de carga general en realidad son sustituidos hoy en día por aquellos buques que nosotros llamamos para carga de proyecto. A ver si tengo, por ahí había separado una imagen de un buque cargado con mercadería de proyecto. Un segundito. ¿Ven la imagen? Sí, se ve la profe. imagen, profe. Se ve perfecto. Bueno, ese es un típico buque de lo que hoy sería carga general. Un buque multipropósito
que transporta lo que es carga de proyecto. ¿Y qué es carga de proyecto? Montones de cosas de diferentes tamaños, estructuras. Acá ven cómo lo tienen en forma de jaula para agilizar la carga. Algunos contenedores, toda carga mezclada, inclusive carga líquida. Este es un típico buque grande para carga de proyecto. Todo hoy se engloba en este tipo de mercadería. ¿Por qué es el típico buque que nosotros llamamos de cubierta corrida, running deck? Es un buque donde normalmente las grúas están sobre una de las bandas, es el típico buque actual. Es raro ver hoy en día un buque con grúas al medio que no sea un bulk carrier típico. Los bulk carriers se acuerdan que se dividen en buques geared o not geared o gearless. Son buques que o tienen aparejos de carga o no tienen ningún aparejo de carga. Los grandes bulk carriers directamente no tienen aparejo de carga, simplemente tienen tapa de escotilla, la carga siempre entra por gravedad. Pero la otra mayoría de los bulk carriers chicos, handysize, por lo general, llevan grúas. ¿Por qué llevan grúas? Y porque hay muchas cargas tipo bulk que no necesitan un VLCC o un ULCC para transporte de mercadería. Por ejemplo, para transporte de subproductos de acero, para transporte de pulpas, para transporte de atados, para transporte de carga paletizada, donde llenamos el buque con palets, llenamos el buque con atados de pulpa, llenamos el buque con acero, típico para un voyage charter, bajo un charter party, bajo un contrato, pero que no es carga que entra a granel, que entra como los granos tiradas, sino que hay que cargarla. Y porque hay que cargarla, hay que utilizar grúas, y los buques normalmente pueden ir a descargar a un puerto, a un muelle donde no haya grúas de tierra, y se utilizan las grúas del buque. En este caso de los buques de hoy en día para transporte de carga de proyecto, lo que llamamos buque de carga general, normalmente tienen cubierta corrida, es decir, cuando las tapas escotillas van de banda a banda. Generalmente a veces están subdivididas en escotillas de babor, escotillas de estribor y bodegas corridas, donde de proa a popa no está dividido en bodegas, sino que es todo un solo entrepuente y toda una sola bodega. Este buque no, porque este buque ya es grande, este tiene dividido en bodegas, pero no es el típico, este ya es un buque grande, no es el típico running deck ship, que es el que se utiliza normalmente para cargas. Esperen que quedó Balmagia, quedó afuera, vamos a admitirlo, ahí está. Bueno, entonces bajo esta modalidad de flatliner o berth sterns, lo más usual es que lo podamos comparar, hacer una analogía con el transporte, con un servicio de colectivos u ómnibus en una ciudad. Tienen itinerarios prefijados, el buque, las líneas marítimas deben publicar sus salidas para que toda la comunidad de cargadores pueda tomar conocimiento de las diferentes líneas y los puertos. Luego las líneas se asocian entre ellas para, ya lo vamos a ver, para hacer más eficiente el transporte de su línea. Pero publican sus salidas, próximas salidas de los puertos, con paradas en tal y tal puerto, con esta fecha, esta otra fecha, y los cargadores van embarcando, van contratando flete para esos buques. Y de hecho, hay veces que los buques salen a mitad de carga, hay veces que salen a 3/4, hay veces que se llenan, hay veces que salen medio vacíos. Simplemente deben cumplir el itinerario y levantar cargas que sus agentes marítimos captan en los diferentes puertos para ir cumpliendo ese itinerario que han publicado y para poder cumplir con el servicio. Es un servicio de carga liner. Pero ahora vamos a tener en cuenta, y lo vamos a ver para los contenedores, pero lo mismo pasa para las cargas generales. Voy a ver si para la próxima clase le hago un dibujito, un esquema de la terminal portuaria y cómo funciona hoy. Va de suyo que la línea marítima no tiene servicios de estivaje. Es decir, la línea marítima lo que opera son buques. Y como tal, opera buques y es armador o los tienen charteados en time charter a otro dueño del buque, simplemente los opera. Pero cada vez que va a un puerto, los servicios de estivaje están puestos por lo que llamamos compañías de estiva o terminales portuarias. Ellos son los que proveen los servicios de estivaje. Ahora, el tema es ver quién lo paga. ¿Quién lo paga? Ya vimos que los servicios de estivaje para un voyage charter lo tiene que pagar el shipper.
porque el shipper tampoco tiene estibadores. El shipper lo que hace es representa a la carga, la representa, tiene que pagar todo lo que atañe a los servicios que esa carga necesita. Pero quien la pone a bordo en el puerto es una compañía de estiva o una terminal portuaria de aquellas integradas como están hoy en día repartidas en el mundo. Esperen que Federico Torres se me quedó afuera, ahí lo estamos uniendo, llega tarde. Le pagan a las compañías de estiva. Bueno, las líneas marítimas en las cargas liner, en el tráfico de línea, cargas liner, tiene que pagarle a la compañía de estiva, a la terminal portuaria, para que le ponga la carga a bordo. Pero cuando el shipper paga el flete, ese costo ya está incluido. Es decir, el shipper se desentiende del trabajo de estiva. Y si antes, en un voyage charter, la puesta en condiciones de la carga a bordo para poder iniciar el viaje estaba a cuenta del shipper, es decir, tenía que hacer el trimado de la carga, el estibado, el arrumado de la carga, tenía que hacer el trincado en los casos que necesitaba trincado a satisfacción del buque, todo a costa del shipper, lo hace la compañía estiva, pero a costa del shipper. Ahora, todo ese trabajo es a costa del transportista, es a costa del carrier, de la línea marítima. La línea marítima cobra el flete y cuando el shipper paga el flete, ya le está pagando a la línea marítima poner la mercadería a bordo y estibarla, arrumarla, trincar el transporte marítimo. Ya el shipper cuando lo paga, lo tiene incluido. Pero este aquí que para que la carga llegue hasta el costado del buque, bajo el gancho, tenemos otra serie de costos, porque la mercadería tiene que llegar hasta el costado del buque. Entonces, lo vamos a ver cuando les haga el grafiquito para la próxima clase. Pensemos en una carga que tiene que salir desde el depósito de una fábrica productora, desde el almacén donde un shipper tiene almacenada su mercadería. Esa mercadería tiene que ser puesta en camiones, hay que pagar el camión, hay que poner la carga arriba del camión, tiene que el camión transportarla hasta la puerta de la terminal portuaria, tiene que ingresar en la terminal portuaria, debe ser preclasificada dentro de la terminal portuaria y finalmente la terminal portuaria tiene que hacer llegar esa mercadería hasta el costado del buque. Toda esa serie de costos están a cargo del shipper, porque el shipper cuando paga el flete solo paga desde debajo del gancho, puesta a bordo, transporte y otra vez puesta abajo del gancho en el puerto de descarga. Pero desde el depósito, desde el almacén del exportador hasta, o sea, desde el muelle finalmente, hasta el almacén del importador, toda esa serie de costos asociados son a cargo del shipper en el puerto de carga y del consignatario, el recibidor, el importador, puede ser cualquiera de estas figuras, es simplemente quien representa a la carga en el puerto de destino, es el que tendrá a su cargo esos costos. Una parte de esos costos, es decir, desde que entra la mercadería en la terminal portuaria, en la puerta de la terminal portuaria, desde que entra la mercadería a la terminal hasta que llega finalmente al costado del buque, toda esa parte de todo ese extra costo que tiene el shipper, el exportador, toda esa parte está agrupada en lo que conocemos como el THC, el Terminal Handling Charge, el cargo por manipuleo de la terminal. Espere que ahí se coló otro. El THC, el Terminal Handling Charge. Ese costo que debe pagar el shipper y que también debe pagar el importador, el recibidor, el consignatario, quien representa la mercadería en el puerto de destino, ese costo está a cargo de alguna de esas dos personas, o el shipper o el consignatario, recibidor, importador. Uno en el puerto de exportación, otro en el puerto de importación. Y todavía nos quedó un extra costo por afuera de eso, que es para que la mercadería llegue desde el almacén del exportador hasta la puerta de la terminal. Esos son costos que nosotros no manejamos, porque ese camionaje, normalmente ese
transporte, que puede ser ferrocarril, camión, etcétera, etcétera, todo ese costo lo paga el shipper en el puerto de origen y el recibidor en el puerto de destino, pero no están asociados a costos marítimos, sino que están asociados a costos terrestres, a costos terrestres. Y son bastante elevados. Cuando alguien dice tenemos que exportar, no solamente tiene que considerar los costos del flete marítimo, que suele ser bastante menores en toda la cadena de transporte, sino que tiene que tener todos esos costos asociados. Por ejemplo, todo el mundo sabemos que el camionaje, en inglés el drayage, el camionaje, dentro del territorio argentino, es una de las partes más caras. Para decirlo de alguna manera, el transporte de una mercadería que se cosechó en Tucumán, en el noroeste argentino, tiene más costo de camión para llegar al puerto de Buenos Aires que el costo de flete del transporte desde el puerto de Buenos Aires hasta, por ejemplo, el lejano oriente a Europa. Sale más caro transportarlo desde el noroeste hasta el puerto de Buenos Aires que todo el flete marítimo para llegar al puerto de destino. Así que son costos que el exportador tiene que mirar con mucho cuidado. Ahora, esto es para las cargas en general. La mayoría de las cargas vamos a ver que son transportadas hoy en día en contenedor, para lo cual tenemos que ver y entender cómo funciona lo que llamamos el ciclo del contenedor, cómo funciona el ciclo del contenedor. Para eso tenemos que empezar a hacer un poquito de historia primero y ver cómo se fue fundamentando el transporte de contenedores a lo largo del tiempo. Recordemos, el contenedor se inventa ya a principios de la década del 60. McLeod, que era un transportista, un camionero americano, propuso utilizar, y vio que era mucho más eficiente, en vez de cargar la carga suelta con múltiples lingadas a bordo, era más fácil cambiar todo la caja que tenía el semirremolque, cargarlo de una sola vez en el camión, dando origen al uso del contenedor. El primer contenedor que llegó al país acá lo trajo una empresa McCormack, una empresa naviera americana hoy desaparecida, y llegó acá en el año 67. Así que a partir de esos años comienza el uso del contenedor, comienza a imponerse en la década del 70, finalmente se establece como fundamental durante la década del 80 y explota en la década del 90, es decir, absorbe como esta pandemia que cubre todo el mundo, el contenedor cubre todo el transporte de mercadería y se expande totalmente durante la década del 90, dando lugar al crecimiento ininterrumpido del tamaño de los buques portacontenedores. Buques portacontenedores de primera generación, buques contenedores de segunda, buques contenedores de tercera generación celularizados, buques de cuarta generación, buques de quinta generación, hoy en día para el transporte de contenedores. Todo eso lo tendrían que estar viendo en Carga y Estiva. Así que con esa masificación del transporte de contenedores, se ha visto que es posible hacer contenedores casi para cualquier mercadería. Tenemos múltiples tipos de contenedores, también lo van a ver en Carga y Estiva. Tenemos contenedores secos, contenedores ventilados, contenedores open top, contenedores curtain wall, contenedores plataforma, contenedores esqueleto. Para cada uso podemos diseñar un contenedor, contenedores oversize, contenedores de medida no estandarizadas, normalmente de 20 pies, contenedores de 40, contenedores de 45, 50 y hasta 60 pies para el tráfico generalmente en Estados Unidos. Así que hoy en día tenemos contenedores absolutamente para todos los gustos y deseos. Pero el contenedor tiene su forma de operar en las terminales. Recordemos primero, cuando nosotros vemos ahí fuera de la escuela parada la cola de los camiones con los contenedores, siempre tenemos que estar pensando que primero ese contenedor, el contenedor, la lata de can, de box, la chapa del contenedor, le pertenece a alguien. Alguien es el dueño de esa caja de acero que permite el transporte de mercadería. Segundo, tenemos que estar pensando que está arriba de un camión y que alguien está pagando ese camión para tener un contenedor encima, sea este vacío o sea este contenedor
lleno. Alguien está pagando ese camión. Al principio, cuando empezó a trabajarse contenedores, a fines de la década del 60, las líneas marítimas tenían sus buques para esa época de carga general. Bueno, quedan 10 minutitos de esta primera parte de Zoom, así que cuando se corta hacemos 5 minutos de break y seguimos. Decía, sobre el final de la década del 60, las compañías marítimas tenían sus buques de carga general y el contenedor era algo que empezaba a aparecer, pero todavía no habían visto la beta de qué es lo que sucedía con esos contenedores. Así que hubo gente, siempre hay gente más clever, más rápida, más inteligente que todos nosotros, que enseguida vio el negocio y vio que esto iba a prosperar en el mundo del transporte. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, empezó a construir contenedores. Empezó a construir contenedores y, por supuesto, eran dueños de esos contenedores, ¿sí? Todos los contenedores que vemos a bordo de un buque, que vemos en una terminal portuaria, el contenedor tiene un dueño. Hay alguien que es dueño de esa caja de acero con puertas y todas sus características. En principio, fueron estas compañías que se dedicaban a la construcción, la fabricación, o hacían fabricar, pero eran dueños de los contenedores. Cuando nosotros vemos un contenedor, siempre vemos que tiene una sigla de 4 letras, por ejemplo, TRIU, FLCU, hay montones de siglas del contenedor, más el número, más el dígito verificador. Ya van a ver, supongo en carga directiva, cómo se trabaja con el dígito verificador para saber que el número no está equivocado cuando se transporta, cuando lo manejan las computadoras, toda esa cantidad infernal de contenedores que hay. Pero las 4 primeras letras del contenedor identifican quién es el dueño del contenedor. ¿Quién es el dueño del contenedor? Por ejemplo, los contenedores ICSU, ICSU, que fueron de los primeros en salir, ICSU era International Container System Unit. Siempre la U es de unidad, unit para identificar qué es un contenedor. Entonces, por ejemplo, los ICSU eran International Container System. Los TRIU eran de Transamerican Rail, no me acuerdo cuánto, International Unit. Cada una de esas siglas denotaba quién era el dueño del contenedor. Y esas empresas que trabajaban con contenedores lo rentaban, lo alquilaban, se lo fletaban a las líneas marítimas y a los que necesitaban transportar mercadería con contenedores para que se le abaratara el flete. ¿Qué incentivo tenían los cargadores, los shippers, para transportar su mercadería en contenedores? Bueno, que el flete que le ofrecían las líneas marítimas para la carga transportada dentro de contenedores era más barato que transportarlo de forma suelta, porque el carrier, el transportista marítimo, tenía que pagar más costos de estibaje cuando la carga venía suelta que cuando la carga venía dentro de contenedores. Por lo tanto, le incentivaba a los cargadores a transportar dentro de contenedores, bajándole el costo del flete. Pero a su vez, estas empresas dueñas de los contenedores se los alquilaban a las líneas marítimas y a las agencias marítimas y a los transportistas para que usaran sus cajas, sus latas, para el transporte de mercadería. Bueno, hay muchas formas de designar en el comercio marítimo qué es el contenedor finalmente. ¿Qué es? Es una caja de acero apta para el transporte de mercaderías en transporte marítimo. Esa sería una definición. Pero en términos comerciales, la caja, ese contenedor, es lo que nosotros denominamos una prolongación de la bodega del buque. Muchos lo denominan, che, es una bodega itinerante. Claro, una bodega itinerante, una bodega como si fuera del buque, pero solamente que en vez de estar flotando y ir de un puerto al otro, es itinerante. Puede ir en tierra, puede ir por ferrocarril, puede ir hasta el depósito, a la fábrica del exportador o del importador, pero no es la mejor definición que se adapta según mi criterio. La definición correcta es, en términos comerciales, el contenedor, esa caja de acero que transporta, es una prolongación de la bodega. El armador tiene su bodega en el buque y el contenedor que viaja adentro es una prolongación de esa bodega que puede llegar hasta la puerta del depósito del exportador o el importador. Es una prolongación de bodega. Con el tiempo,
las líneas marítimas vieron que el futuro estaba en el contenedor y dijeron, ¿por qué alquilarle o tener contenedores en leasing con estos dueños de cantidad de contenedores que había? Los griegos fueron los primeros que empezaron con todo eso. Los griegos que dominaban el transporte por buque por aquellos años, fines de los 60, comienzos de los 70, las flotas griegas, aunque no estuvieran con bandera griega, pero eran los dueños del mercado. Obviamente hoy fueron superados por los grandes conglomerados, Maersk, CMA, CGM, etcétera, etcétera. Las líneas marítimas vieron que el contenedor era el futuro y dijeron, bueno, en vez de estar alquilándole contenedores a estos dueños de las latas, fabriquemos los nuestros. Así que las líneas marítimas empezaron a construir y a tener sus propios contenedores. Hasta Elma tenía en su momento, antes de su desaparición, contenedores que eran propios de ella. Eran los contenedores ELMU. Los contenedores ELMU eran propietarios de Elma, Empresa de Líneas Marítimas Argentina, que transportaba mercadería con sus propios contenedores, más los contenedores que pertenecían a las demás empresas. Hoy en día tenemos un conglomerado. Cuando vemos un buque portacontenedores con miles de contenedores, vemos que son múltiples colores. Vemos contenedores amarillos, contenedores celestes de Maersk, vemos contenedores rojos, contenedores verdes, vemos contenedores de múltiples líneas marítimas. Todos esos contenedores que lleva un buque portacontenedores pertenecen a diferentes líneas marítimas y pertenecen a diferentes compañías dueñas de contenedores, pero que no son transportistas marítimos. Es decir, tenemos una melange, una mezcla de contenedores. Cada contenedor debe ser seguido por cada línea marítima. La línea marítima tiene que tener, y obviamente en la cantidad infernal de contenedores que hay hoy, las líneas marítimas pierden el rastro de muchos contenedores. Cuando nosotros vamos por la villa y por ahí vemos un contenedor recauchetado, usado como casa, que le hicieron ventanas, que le hicieron puertos, son contenedores perdidos. Vamos a ver que tenía un número original, fue tachado como los coches mellizos, le borran el número, lo pintan. En realidad tendría que haber tenido documentación para entrada y salida del país. El contenedor en el país, ya que está, lo digo en este momento, pero estoy hablando, para lo que es la aduana, el contenedor es considerado una carga de importación, es decir, el contenedor no tiene libre acceso a dentro del país. El contenedor tiene que llegar al país, tiene un plazo, un tiempo para estar, descargar y operar, y luego las líneas marítimas lo tienen que sacar del país. Con lo cual vamos a ver que cuando se maneja el contenedor vacío, hay muchas veces que tenemos que exportar contenedores vacíos. Las líneas marítimas tienen que exportar contenedores vacíos del país, porque se les vence el plazo de estar dentro del país. Por eso les digo que es una prolongación de la bodega. Si nosotros quisiéramos traer un buque, para ponerlo de una manera argentina, tenemos que importarlo, tenemos que pagar derechos de importación. El contenedor también, si el contenedor va a quedar en el país, debe pagar derechos de importación como cualquier otra mercadería o carga que ingrese al territorio argentino. Pero si vuelve a salir y es usada como prolongación de bodega, la aduana le da un plazo para ingresar y después debe salir. Con lo cual, ahora vamos a hacer y recorrer, más o menos rápidamente, lo que es el circuito del contenedor. Desde que lo tenemos vacío en una terminal portuaria, vamos a retomar desde que tenemos el contenedor vacío en una terminal portuaria, y vamos a ver por qué lo tiene una terminal portuaria, siendo que el contenedor no le pertenece a la terminal portuaria, cómo salimos con un contenedor vacío hasta que vuelve a llegar un contenedor lleno y termina como contenedor vacío dentro de la misma terminal. Dijimos que el flete incluye desde la toma del gancho al costado del buque, puesta a bordo y nuevamente hasta el costado del buque. De hecho, entonces, la línea marítima, el carrier, tiene que pagarle a la terminal marítima que opera como estibador el manipuleo de la carga desde el costado del buque hasta la puesta a bordo y en el puerto de destino desde el buque hasta el costado del buque. Ese trabajo lo hace la compañía de estiba o terminal portuaria que tiene servicios integrados. Y la línea marítima debe pagarle. La línea marítima debe pagarle a la terminal portuaria por ese servicio. Con lo cual, las líneas marítimas lo que tienen son contratos de largo plazo con cada una de las terminales
marítimas. Es decir, por ese motivo, las líneas marítimas no van a cualquier muelle de un puerto determinado, sino que van al muelle donde esa línea... Normalmente la aduana no anda persiguiendo contenedores por todos lados. Ese tema lo descarga en las terminales portuarias. Es decir, la terminal portuaria, y ahora vamos a ver por qué, lleva el registro de todos los contenedores que ingresan al país, ¿correcto? Entran en territorio aduanero, vuelven vacíos y tienen que llevar el registro de cuándo deben salir. Es decir, muchas veces el contenedor sale de una terminal y no vuelve, por muchos motivos. Qué sé yo, porque se lo robaron los piratas del asfalto mientras iba a entregar zapatillas Nike, y bueno, se robaron el contenedor con la carga. ¿Y dónde está el contenedor? Andá a saber después dónde va a terminar el contenedor. No encontramos la carga, menos vamos a encontrar el contenedor. O a veces sí, lo dejan abandonado por ahí. Pero hay muchos contenedores que se pierden. Obviamente, todo eso hay que hacer una denuncia judicial, tiene que ir a ver, la aduana después tiene que dar de baja. Otro tipo, contenedores que entran con mercadería que la aduana no admite, o el importador no quiere pagar los derechos de importación. La aduana lo retiene, no se vacía la carga y por ahí termina por ahí abandonado en el fondo del puerto y 5 años, 7 años después esa mercadería va a remate. Pero mientras tanto, esos 7 años, la carga estuvo dentro del contenedor, el contenedor lo perdió el uso la línea marítima y después vaya a saber dónde va a parar ese contenedor. El contenedor normal, la terminal portuaria lleva el registro, dice cuándo llega al país y dice cuándo tiene que salir del país nuevamente. Si no se consigue carga para ese contenedor, tiene que salir vacío. Ahora cuando veamos todo el circuito con sus múltiples recovecos que tiene, vamos a por ahí terminar de entenderlo un poco mejor. La línea marítima y la relación con la terminal portuaria. Así como los aviones, cuando llegan a un país, van a determinados aeropuertos, ¿correcto? Y van a determinados espigones donde operan, es decir, cuando viene un avión de, no sé, de American Airlines o de Delta, va a una determinada manga en el aeropuerto de Ezeiza o lo que sea, los buques con las líneas marítimas no van a cualquier terminal, van a la terminal donde su línea marítima tiene contrato para que la terminal portuaria le maneje las operaciones de carga y descarga. Si antes habíamos visto que en un Voyage Charter el buque tenía que ir al muelle donde el shipper tenía la carga, es decir, el buque no iba a cualquier muelle, el muelle se lo tenía que dar el shipper. Yo tengo la carga en este muelle, tu buque tiene que amarrar en este muelle cuando esté libre para recibir la carga que yo voy a embarcar. Ahora, en las cargas liner es completamente diferente. Ahora el shipper tiene que mandar la carga que va a embarcar a la terminal portuaria donde va a operar ese buque. Por ejemplo, acá en el puerto de Buenos Aires, sabemos que tenemos Terminal 5, Terminal 4, Terminal 1, 2 y 3, que antes eran 2, pero ahora se agruparon en una, puede ir a Exolgan, a diferentes terminales. Cada línea marítima sabe con qué terminal está operando una línea determinada. El shipper no puede mandar su carga containerizada o suelta, para el caso de que sea suelta, a la que a él se le ocurra. Tiene que mandarlo a donde opera la línea. Es decir, si yo tengo que hoy en día tomar un vuelo local, que están suspendidos, pero tengo que tomar un vuelo local, según con qué línea aérea yo me transporte, va a ser el aeropuerto donde yo voy. Si me voy a tomar un avión de, no sé, de Flybondi, no puedo ir al Aeroparque, porque Flybondi no opera en Aeroparque. Tengo que ir al del Palomar, porque Flybondi opera en el Palomar. De la misma manera, los contenedores no pueden ir a cualquier terminal marítima, sino que tienen que ir a la terminal donde opera esa determinada línea marítima, donde esa línea marítima tiene contrato con esa terminal. El contrato, ¿para qué es el contrato? Son contratos de largo plazo, normalmente 5 años mínimo, donde la línea marítima queda vinculada con esa terminal para que le operen los buques cuando llegan a ese muelle. Eso incluye la puesta a bordo de los contenedores o carga suelta que haya a bordo de los buques y la descarga cuando los buques llegan a esos muelles. Y como también le manejan la carga, asimismo le manejan los contenedores, el ciclo del contenedor. Los contenedores,
cuando llegan al país y son descargados, es decir, son vaciados de su mercadería, tienen que ser estivados vacíos hasta el próximo viaje cuando vayan a ser usados esos contenedores. Eso incluye después otros múltiples servicios que vamos a ver. Pero quien se los maneja, quien se los guarda hasta el próximo viaje, es la terminal portuaria. Es decir, cada terminal portuaria maneja los contenedores de las líneas marítimas que operan en su terminal. Es decir, si una terminal marítima maneja 2, 3 líneas marítimas, le tiene que manejar también los contenedores vacíos de esas líneas marítimas. Entonces, para empezar el circuito del contenedor, tenemos que empezar de algún lado. ¿Dónde? Donde la terminal portuaria tiene estivados los contenedores vacíos. ¿De dónde salieron esos contenedores vacíos? Salieron de que en algún momento llegaron al país con mercadería dentro de esos contenedores. Esa mercadería fue, digamos, abierto el contenedor, vaciado el contenedor, entregada la mercadería a sus destinatarios y queda el contenedor vacío. Después vamos a ver que hay múltiples opciones de dónde hacer ese trabajo, de dónde abrir y vaciar el contenedor. Por lo pronto vamos a empezar de un lado. La terminal portuaria tiene estivado en sus terrenos, en sus plazoletas, en los yards en inglés, las plazoletas de contenedores, tiene estivado contenedores vacíos. Obviamente esos contenedores vacíos están separados de las plazoletas donde están los contenedores llenos. Tenemos plazoletas de contenedores llenos, plazoletas de contenedores vacíos. Dentro de las plazoletas de contenedores llenos tenemos contenedores llenos de exportación y contenedores llenos de importación. Y los tenemos separados dentro de la terminal portuaria. Los tenemos separados en zonas separadas. Los de exportación generalmente cerca del buque, los de importación en las zonas más alejadas del buque para ser entregado a los recibidores. Y después tenemos la plazoleta de vacíos, donde están estivados todos los contenedores vacíos. Por lo tanto, comenzamos en una plazoleta de vacíos. La plazoleta de vacíos tiene estivados contenedores vacíos que pertenecen a diferentes líneas marítimas. Cuando viene un shipper y golpea la puerta de la agencia marítima y solicita, tengo un flete para transportar 2, 3, 10, 20, 50, 100 contenedores, según el tamaño del shipper, de lo que quiere exportar. Tengo mucha, poca mercadería, tengo 2 contenedores con tambores, tengo 10 contenedores con pales de PVC, no sé, lo que tenga para exportar. Golpea la puerta de la agencia marítima para buscar un flete, se transforma en shipper, en cargador. El shipper cargador necesita contenedores para poner esa mercadería que va a exportar. Necesita contenedores vacíos. ¿Quién le va a proveer esos contenedores vacíos? Bueno, se los va a proveer la terminal portuaria a nombre de la línea marítima, porque quien está operando esos contenedores es la línea marítima. Algunos de esos contenedores son propiedad de la línea marítima. Otros de esos contenedores que maneja la terminal no son de la línea marítima, pero los tiene alquilados a una empresa de contenedores, pero los maneja la línea marítima. Así que, al igual que los buques, los contenedores pueden ser propios de la línea marítima o tenerlos, entre comillas, charteados, es decir, alquilados a un dueño que opera contenedores. Los tiene la terminal portuaria y se los debe entregar al shipper para que finalmente llene los contenedores. Acá se abre un abanico de opciones. Después con un dibujito, con un grafiquito, por ahí lo entendemos mejor. Pero la terminal portuaria tiene los contenedores, le maneja los contenedores a la línea marítima. Bueno, se los tiene que entregar al shipper para que el shipper pueda poner mercadería dentro de esos contenedores. Mercadería que va a ser exportada. Y comenzamos en un puerto de exportación. Se le decía, se le abre un abanico de opciones. ¿Dónde llenar el contenedor? Vamos a ver, una de las opciones. El exportador es una fábrica grande, tiene lugar, tiene amplios playones, tiene depósitos grandes. Bueno, puede llenar el contenedor en su planta. Con lo cual, de alguna forma, tiene que transportar el contenedor vacío que le va a entregar la línea marítima a través de la terminal portuaria, tiene que transportarlo a su planta para llenar el contenedor. Aclaración, seguimos. La operación de llenar el contenedor en castellano es llenar el contenedor. Llenar un contenedor es llenar un contenedor. En la jerga, en el puerto, en lo que van a escuchar ustedes, llenar a un contenedor se lo llama consolidar un contenedor.
En términos comerciales está mal. Consolidar un contenedor es otra operación que vamos a ver un poquito más adelante y tiene relación con términos comerciales. Así que cuando ustedes estén en un puerto operando, por ahí con un buque portacontenedores, y escuchen que los estibadores, el agente, lo que sea, dice, che, está listo, está consolidado ese contenedor. No, ese contenedor hay que darlo vacío para que lo consoliden. Cuando hablan de consolidar, no están hablando de consolidar, que es otro término comercial, sino que están hablando de llenar. En inglés, to stuff, stuffing de contenedor, stuff. Y el transitivo es stuffing. Están llenando el contenedor, no están consolidando el contenedor, están llenando el contenedor. Bueno, retomando el hilo, tenemos que darle al shipper el contenedor para que lo llene, para que haga el llenado de esa caja, de ese box, de esa lata, en su planta. Con lo cual, el exportador tiene que contratar y enviar, o lo tiene propio, depende, un camión, un tráiler vacío, a la terminal portuaria a retirar ese contenedor. Así que manda un camión vacío, que está a órdenes de ese shipper, llega a la puerta de la terminal portuaria, llega con un papel que le extendió la agencia marítima. La agencia marítima, cuando captó ese flete, ¿qué hizo? Automáticamente mandó comunicación a la terminal portuaria, a través de un mail, a través de un cable, y le dice, favor, entregar, por ejemplo, 2x40 dry, 2 contenedores de 40 secos, ventilados, no ventilados, open top, no sé, los contenedores que necesita esa persona para operar, para tal shipper, para embarcar, porque están buqueados, en un buque determinado que saldrá con fecha tal, tal y tal. Así que le manda a la terminal portuaria en la plazoleta de vacíos separa, busca dentro de la pila esos 2 contenedores. ¿Quién decide cuáles son los contenedores? El número, sigla y número del contenedor. Eso no lo designa la agencia marítima, sino que lo decide la terminal portuaria. ¿Por qué? Porque la terminal portuaria lleva el control de los contenedores que han entrado al país y sus fechas y en qué buque entraron y con qué mercadería entraron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los contenedores que va a entregar? Va a entregar los contenedores que primero entraron al país. ¿Se acuerdan las siglas FIFO? Utiliza el procedimiento FIFO. First in, first out. El primero que entra es el primero que sale. First in, first out. Es decir, los contenedores que hace más tiempo que están en la terminal portuaria esperando son los primeros que entregan. Así que cuando le llega la comunicación de la agencia marítima a entregar 2x40, por ejemplo, 2x40 dry o 2x40 ventilados, según la carga que se va a transportar a tal shipper, la terminal marítima selecciona dentro de su stock de contenedores cuáles son los primeros contenedores de ese tipo que tienen que salir. Y esos 2 contenedores son los que le va a entregar al shipper y a su vez le dice a la agencia marítima, los contenedores que estoy entregando son tal y tal. Estoy entregando, por ejemplo, el TRIU 240-325-0 y estoy entregando el CGMU, no sé, 528-323. Estoy entregando esos 2 contenedores, ¿correcto? Ya la agencia marítima entonces ya tiene buqueado cuáles son los 2 contenedores que va a exportar ese shipper. Así que el shipper manda el camión a la puerta de la terminal portuaria, va con un papel que le pasó, vengo a retirar estos 2 contenedores, la terminal portuaria le da ingreso, le dice dónde tiene que dirigirse la plazoleta de vacío, y una máquina le va a poner el contenedor vacío sobre el tráiler. Le va a poner un contenedor vacío sobre el tráiler. Y luego se dirige a la puerta de salida. Ahora, ponerle los contenedores vacíos arriba del tráiler del shipper tiene un costo, porque la máquina consume combustible, el que opera la máquina tiene un sueldo y hay que pagárselo, la terminal portuaria está pagando por el espacio que está usando. Así que, de alguna forma tiene que cobrar ese servicio. Cuando el camión con el contenedor vacío llega a la puerta de salida, automáticamente la terminal portuaria le cobra al shipper lo que se llama el gate out. Le cobra un costo, un peaje, entre comillas, que es el gate out. El gate out es el servicio de haber recibido los camiones en la terminal portuaria, poner una máquina al servicio, poner los 2 contenedores arriba del camión, del tráiler vacío y
darle salida de la terminal portuaria, y todo eso se lo cobra a través de un costo que está tabulado, está tarifado en las terminales portuarias y está publicado, si entramos en AGP, en las terminales portuarias. Ese es un costo que está tabulado y tiene que pagarlo el shipper el gate out del contenedor vacío. Y a su vez está pagando el camión, porque él puso el camión para que fuera a buscarlo a la terminal portuaria. Así que sale de la puerta, paga el gate out, no lo paga en ese momento, sino que se lo ponen en la cuenta, ¿no es cierto? Paga el gate out y lleva los 2 contenedores vacíos hasta el depósito, la planta del exportador. ¿Qué hacen en la planta del exportador? Bueno, abren el contenedor ya para ese momento está limpio y en condiciones de iniciar el viaje, así que pone la carga dentro del mismo contenedor, lo cierra, y aquí que ahora se abren 2 opciones. Ese contenedor necesita no solamente ser precintado, es decir, poner un sello de seguridad para ver que la carga no ha sido tocada hasta el puerto de destino, pone generalmente uno propio, pero además tiene que llevar un sello de aduana, un precinto de aduana. ¿Qué sucede? Los grandes exportadores, los que están todo el día exportando y llenando contenedores, ya pagan el servicio de un guardia de aduana que está en la planta. Con lo cual, el guardia de aduana que trabaja en la planta del exportador, automáticamente cada vez que llenan un contenedor, lo precinta con un precinto de aduana. Si el exportador no es tan grande y no paga el servicio de tener un guardia de aduana, bueno, atenti porque ahora lo vamos a tener que hacer en otro lado. Sea que salga con el precinto de aduana puesto en origen, o sea que salga sin el precinto de aduana puesto en origen, el shipper tiene que pagar ahora un camión para que transporte el contenedor, ahora lleno de mercadería, desde su planta, desde su depósito, hasta la puerta de ingreso del puerto. Cuando se presenta en la puerta de ingreso, dice, acá tengo el contenedor, fíjense, tengo el booking, ya la línea marítima y la terminal portuaria ya saben qué buque va a salir ese contenedor, porque la misma terminal portuaria se entregó para ser llenados. Y si no tiene precinto de aduana, la aduana en la terminal portuaria tiene que precintarlo en ese momento. No puede estar dentro de la terminal portuaria un contenedor con mercaderías sin tener precinto de aduana, porque si no se da lugar a que se abra el contenedor dentro de la terminal portuaria, se vacíe parcialmente, se robe mercadería, etcétera, etcétera. Igual pasa en ciertas condiciones, pero no debiera ser así. Debe estar con precinto de aduana, así que si no lo tiene, hay que precintarlo en origen. Si ya viene con el precinto de aduana, se toma la serie, se enumeran todas las puertas de las terminales portuarias, hay múltiples cámaras que toman los números, los leen automáticamente, entra el número en el sistema, se le da ingreso y el contenedor va a la playa de exportación. Si no está precintado, lo tiene que precintar aduana, se anota el precinto de aduana y termina yendo a la playa de exportación. Así que ahora, ahí mismo, ya tenemos un costo que es el gate in del contenedor, pero este va a estar asociado a otros costos. Ahora vamos a ver. No, ahí me pregunta Igor si el gate out es parte del THC. No, el gate out del vacío es gate out. Ahora, el gate in del cargado, lo que está pagando ahora cuando el contenedor llega cargado a la terminal portuaria, eso sí está englobado en el THC. Va a estar como un costo separado, pero englobado dentro de lo que es el Terminal Handle Charge de la terminal portuaria. Así que una vez que ingresa en la puerta, la terminal portuaria lo envía a una plazoleta de exportación, a la espera de que el buque arribe y junto con el resto de los contenedores que van a salir en ese buque, sea transportado al costado del buque en una secuencia predeterminada, porque el buque portacontenedores tiene que cargar en una secuencia. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al peso de los contenedores, de acuerdo al tamaño del contenedor, de acuerdo al puerto de destino. No es que llega el barco y los cargamos. Tiene que haber una secuencia determinada. Primero va este contenedor, después va este, así los 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000 contenedores que cargue el buque en un puerto determinado. Todos van a ir en una secuencia que lo hace el departamento de planificación de la terminal portuaria, a través de todo un sistema computarizado, el Sparks, que pertenece a una empresa que se llama Navis, que es la que maneja en la mayoría, el 80% de las terminales portuarias, el sistema es el único que maneja los contenedores para la carga de buques.
Entonces lo manda a la plazoleta de exportación, todavía está arriba del camión, así que una máquina de la terminal portuaria, una RTG probablemente, pesque el contenedor del tráiler y lo ponga en el piso o arriba de otros contenedores a la espera de que llegue el buque. No lo pone en cualquier lugar de la plazoleta de exportación, lo pone en un lugar que le asignó el sistema de acuerdo al puerto de destino, al tamaño y al buque que es. Es decir, el sistema, la computadora, le asigna una posición determinada en la plazoleta de exportación. Y ahí queda el contenedor esperando que llegue el buque. El camión se retira vacío y vuelve al servicio para hacer otro contenedor, etcétera, etcétera, lo que sea. Todo eso hasta ahí está a cargo del shipper. El shipper pagó el camión para que fuera a retirar el vacío y se lo transporte a la planta. Paga el camión para que le lleve de la planta a la puerta del puerto el contenedor lleno y paga, ya vamos a ver qué incluye el THC, paga por ahora, ya pagó el gate out del vacío, está teniendo que pagar el gate in del lleno, la máquina para que se lo baje en la plazoleta, la estadía del contenedor en la plazoleta, porque no es solamente que el contenedor, lo ponemos ahí y esperamos que llegue el buque. Los exportadores tienen un plazo determinado para mandar el buque, para mandar el contenedor. Este plazo a la exportación es de 3 días previos a la llegada del buque. Es decir, los exportadores tienen una ventanita de tiempo, un lapso de 3 días antes de la fecha establecida para que llegue el buque para mandar sus contenedores llenos. Es decir, un exportador no puede mandar los contenedores llenos 10 días antes de que llegue el buque, porque la terminal portuaria se satura. Si cada vez que mandamos 10, 15 días antes de que llegue un buque, mandamos todos los contenedores para todos los buques, no hay lugar en las terminales portuarias. Así que eso se lo limitan a 3 días. 3 días. Dentro de ese lapso de 3 días, todos los contenedores que va a llevar ese buque son enviados a la terminal portuaria. Por eso, escuchamos cuando estamos en la escuela, ciertos días, cuando ustedes estaban en primer año y había más movimiento, cuando todos los camiones, dada la afluencia de cantidad de contenedores llenos que llegan a la terminal y no los puede manejar todos juntos, todos los camiones tocando bocina porque se demora mucho el ingreso a la terminal. Pasan horas, 10 horas, haciendo cola para poder ingresar a la terminal. ¿Por qué? Porque todo el mundo manda el contenedor sobre la llegada del buque. ¿Por qué? Porque mandarlo antes tiene costo. Si un shipper manda el contenedor antes de los 3 días previos a la llegada del buque, vamos a suponer que lo manda 5 días antes, ¿qué va a hacer la terminal? La terminal portuaria le va a cobrar el THC que incluye esos 3 días libres que tiene para enviar el contenedor, le va a cobrar 2 días extra de almacenaje, porque lo mandó 5 días antes de que llegue el buque. 3 días los paga con el THC y 2 días extra de almacenaje, porque la máquina y el gate-in ya lo está pagando con el THC, pero 2 días extras de almacenaje en la plazoleta se los va a cobrar por afuera del THC. ¿Por qué? Porque mandó el contenedor 5 días antes, ¿correcto? Usted me pregunta, ¿y qué pasa si el buque se demora? Si el buque se demora, no pasa nada, no tiene costo extra para el shipper, porque recordemos que la línea marítima tenía publicada, y recordemos que las líneas marítimas que hacen carga liner deben publicar sus itinerarios y sus fechas de entrada y salida de los puertos, con lo cual eso ya estaba publicado, y si el buque se demora un día en llegar, por múltiples motivos, porque no había calado, porque no había tráfico, porque no había plástico disponible, porque hubo mal tiempo y se demoró, ese día extra que tienen que estar los contenedores no son a costo del shipper. ¿Por qué? Porque había una fecha publicada. Ese día extra lo tiene que absorber la línea marítima y la terminal en base al contrato que tenían firmado. En el contrato habrá una cláusula, ¿qué pasa cuando el buque se demora? Porque la terminal está teniendo un día más de almacenaje de esos contenedores y la línea marítima tiene que absorber también un día más de almacenaje porque se le demoró el buque a ella, a la línea marítima. Así que no tiene costo extra para el shipper, ¿sí? Si lo manda dentro de los 3 días, bueno, el contenedor queda esperando ahí en la plazoleta de exportación hasta que finalmente llegue el buque y pueda ser enviado hasta el costado.
El día que llegue el buque y en el momento que debe ser cargado, de acuerdo a la secuencia que determina el sistema para cargar el buque, la terminal portuaria, ¿qué hace? Manda un chasis interno a donde está estibado el contenedor, probablemente también una RTG, una Richtstacker, la máquina que tenga disponible la terminal para hacer esta operación, cargará ese contenedor a bordo del tráiler interno de la terminal portuaria y desde la plazoleta de exportación lo manda hasta el costado del buque. Y hasta ahí está pagando el shipper con el THC. El THC le está cubriendo el gate in de entrada del contenedor lleno, la máquina para bajarlo desde el camión hasta la plazoleta, los 3 días libres que tiene de almacenaje en plazoleta de exportación, la máquina y el tráiler interno para ponerlo sobre el tráiler interno y llevarlo hasta el costado del buque. Hasta ahí le está pagando el THC a la terminal portuaria. Si tuvo días extras de almacenaje, van por afuera del THC, son extra. Por supuesto, en la liquidación del THC le van a aparecer el costo normal del THC más 2 extra days de almacenaje, de storage, 2 extra days of storage, un monto determinado por haberlo tenido 2 días más, porque en este caso el exportador lo mandó 5 días antes. ¿Está correcto hasta acá? Bien. Con lo cual, hasta ahora, el shipper ya vemos que pagó el camión vacío para ir a buscar el contenedor vacío, la máquina para ponerle el contenedor vacío arriba del trailer, el gate out que incluye hasta ahí, el camión para llevarlo al almacén, los estibadores que tienen el almacén para llenar el contenedor, mandar el contenedor de vuelta a la terminal, tiene que pagar el TCC que le cubre desde la entrada hasta puesta al costado del buque. Y a partir de que el contenedor llegó al costado del buque, ya lo está pagando adentro del flete, porque el flete, para que ese contenedor salga del puerto de Buenos Aires hasta el puerto de Rotterdam, por ejemplo, ese flete que le cobra la línea marítima, ahora le incluye desde el gancho puesta a bordo, transporte marítimo y gancho hasta tierra, ¿correcto? Entonces ya vamos completando todo el circuito de pago del transporte del contenedor. Tenemos hasta ahora pagado por parte del shipper todo desde que retiró el vacío hasta que llegó el contenedor cargado puesto al costado del buque. A partir del costado del buque, ya todo el resto de la operación lo está pagando con el flete que le está pagando a la línea marítima. Pero esos extra costos que tiene, además del flete, son bastante importantes y de acuerdo también al número de mercadería que exporte. Ahora, dijimos que esta era una opción que tenía el exportador, es decir, llenar los contenedores en su planta de acuerdo a una sigla que todos conocemos, que va a describir esta operativa de contenedor como HH, o sea, como house to house. House to house sería un contenedor que es llenado en la planta, almacén, depósito, fábrica, diferentes nombres porque hay diferentes lugares donde llenar un contenedor de un exportador. Puede ser que tenga solamente un depósito, puede ser que sea la misma fábrica, según el exportador, según el tamaño. Cuando es llenado en la planta, depósito, fábrica del exportador y es vaciado el contenedor en la fábrica, depósito, plazoleta del recibidor, del importador, es un contenedor que va a ser house to house, de casa a casa, ¿correcto? Puede que no sea así de esa forma. Ahora vamos a ver que hay múltiples lugares para llenar un contenedor. Vamos a suponer ahora un exportador que no es muy grande, es chiquito y tiene una fábrica, pero resulta que en la fábrica no tiene lugar para llenar un contenedor, no tiene una plazoleta donde entrar los contenedores, abrirlos, poner una máquina, un forklift, el partido de San Martín, donde hay montones de industriales pequeños. Vamos a ver que esos pequeños industriales, en forma no legal, llenan y vacían los contenedores en la calle, es decir, lo hacen sobre el chasis del camión. Para el camión en la puerta del depósito, abren las puertas, ponen una maquinita que entra y sale del depósito y lo van llenando ahí con el camión estacionado al costado del cordón de la vereda. Esa es una operación que no se puede hacer, pero ad hoc lo hacen. Vamos a suponer ahora que no pueden hacer esa operación ahí en la calle, no tienen plazoleta en su planta de depósito, fábrica, tienen otras opciones.
Ese servicio se lo puede brindar la terminal portuaria. La terminal portuaria, en el barrio de Once lo hacen siempre. Sí, va el contenedor de 20 allá con las zapatillas, abren contenedor en la vereda, 2 o 3 muchachos que abajo, vacían la carga, qué sé yo, reparten ahí entre los comerciantes, lo hacen por todos lados. Está mal, no se debiera poder hacer así. Pero bueno, nuestro país es bastante particular y no es el único país. Si vamos por otros lugares, en Taiwán, en todo, yo lo he visto en montones de lugares, en Perú, en montones de lugares llenan y vacían contenedores en la calle. Todas las terminales portuarias tienen dentro del layout de la terminal un lugar que se denomina CFS, el CFS, CFS, Container Freight Station, que es un lugar dentro de la terminal portuaria dedicado al llenado y vaciado de los contenedores. Es decir, le venden el servicio al shipper cuando éste no tiene oportunidad de hacerlo en su propia planta. Es decir, el que lo está llenando y vaciando en la calle, en el 11, como dice ahí Facundo, o algunos otros en barracas, en la boca, en el lugar donde tienen su depósito, lo hacen en la calle, es porque no quieren pagar el servicio de la terminal portuaria. La terminal portuaria ofrece el servicio de llenado y vaciado de contenedores. ¿Qué es lo que hace? Vamos a suponer que ahora un exportador quiere usar el servicio del CFS. ¿Qué hace? El procedimiento empieza igual que el otro. El que quiere exportar golpea la puerta de la agencia marítima, dice, tengo carga, voy a necesitar 2 contenedores, perfecto. ¿Usted los va a sacar, los va a llenar afuera o va a usar el servicio de la terminal portuaria? No, ahora voy a usar el servicio de la terminal portuaria. Obviamente se lo van a cobrar. ¿Qué hace la terminal portuaria? En vez de poner los contenedores vacíos que saca la plazoleta de vacíos, que la computadora le dijo que eran los 2 primeros contenedores que tenían que salir de ese tipo de contenedores y para esa línea marítima. Obviamente, los contenedores tienen que ser de los que administra esa línea marítima. No le puede poner los 2 primeros contenedores de otra línea marítima, porque no los maneja esa otra línea marítima. Tienen que ser 2 contenedores de los primeros que tienen que salir de la línea marítima que va a transportar los contenedores. En vez de ponerlos arriba de un camión vacío para que se los lleve el shipper a su planta, se los pone dentro de un camión interno de la terminal y los lleva de la plazoleta de vacío al CFS. En el CFS otra maquinita lo pone en el piso y los estibadores propios de la terminal portuaria ponen la mercadería dentro del contenedor. ¿Cómo llegó la mercadería? Desde la fábrica del exportador hasta el CFS. Bueno, el exportador tiene que pagar un camión, tiene que pagar estibadores para que en su depósito, en su fábrica, carguen la mercadería suelta arriba del camión y enviarlos ahora a la puerta de la terminal portuaria, pero no a la puerta de la terminal portuaria por donde entran los contenedores llenos o salen los contenedores llenos o vacíos, sino que lo tiene que mandar a una puerta que tiene acceso directamente al CFS. Entonces esa mercadería suelta llega al CFS y en el CFS se junta con el contenedor vacío que puso la terminal y la terminal portuaria se lo llena, ¿correcto? Se lo llena, lo cierra, el guarda aduanero que trabaja dentro de la terminal, hay montones de guardas aduaneros dentro de las terminales portuarias, el guarda aduanero lo presenta con aduana, la terminal portuaria ahora toma el contenedor lleno, lo pone arriba de un camión interno, lo manda a la plazoleta de exportación, al igual que el otro, y espera el buque. Obvio que también esto lo tiene que hacer dentro de un plazo determinado. ¿Por qué? Porque podemos mandar la mercadería suelta bastante tiempo antes para llenar el contenedor, pero la mercadería suelta también paga uso del depósito del CFS, así que trata de hacerlo lo más inmediato que sea posible respecto a la llegada del buque. El CFS tiene múltiples otras operaciones que se hacen dentro de él. También se hace lo mismo con los contenedores de importación, que los vamos a ver después, porque todavía estamos con el circuito de la exportación. Así que el contenedor llenado ahora en el CFS es transportado internamente a la plazoleta de exportación, otra vez a esperar el buque y finalmente a ponerlo al costado del buque para que el flete le cubra desde el gancho, puesta a bordo, transporte y al costado del buque nuevamente. ¿Qué paga ahora el exportador? Bueno, tiene que pagar el cargo que le hace el CFS por haberle recibido la mercadería, haberla tenido estibada dentro del galpón hasta la fecha que llegue el buque. ¿Qué les cobra ahora la terminal portuaria? Bueno, todo el uso extra que hicieron del CFS, porque los estibadores ahora para llenar el contenedor los tuvo que poner la terminal portuaria. También tuvo que poner una máquina para bajar
la carga y ponerla en el contenedor, tuvo que poner una máquina para cargarlo arriba del camión interno, tuvo que poner el camión interno para llevarlo a la plazoleta, tuvo que poner la máquina para administrar en la plazoleta. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a tener el shipper? Va a tener, por un lado, el THC. ¿Qué incluye el THC? Incluye la máquina para poner el contenedor una vez lleno arriba del tráiler interno, el uso del tráiler interno, la máquina para vaciarlo en la plazoleta de exportación, la máquina para cargarlo en el tráiler interno y el transporte del contenedor hasta el costado del buque. Todo eso le va a incluir el THC. ¿Y qué le va a pagar qué le va a cobrar el CFS aparte? Bueno, haberle recibido y bajado la mercadería suelta que envió al CFS, los estibadores para llenar el contenedor y el servicio del llenado y cierre del contenedor se lo va a cobrar el CFS como un cargo extra, aparte que antes lo tenía haciéndolo por su cuenta con el camionaje para llevarlo a su planta y devolverlo. Hay otras variedades. Ahora, cualquiera de estas dos opciones se pueden mezclar tanto a la importación como a la exportación. Es decir, por ejemplo, un contenedor puede ser llenado en la planta de depósito del exportador, fábrica del exportador, y tendrá origen H, house, pero puede ser que el importador, recibidor, consignatario, quien representa la carga en el puerto de destino, no lo quiera vaciar en su planta, lo quiera vaciar en el CFS de la terminal del puerto de destino. Entonces, ese contenedor será HP, House to Pier. House to Pier. ¿Por qué? Porque fue llenado, esas siglas hacen referencia a dónde se llena el contenedor. House to house, el contenedor es llenado en la planta del exportador y es vaciado en la planta del importador. House to Pier es llenado en la planta del exportador, pero es vaciado en el CFS, en el pier, en el muelle, en el CFS de la terminal de importación. Puede ser que el contenedor sea peer to peer, P2P, port to port, peer to peer, port to port, es lo mismo. Significa que el contenedor es llenado en el CFS de la terminal portuaria de exportación y también es vaciado en el CFS de la terminal portuaria de importación. O puede ser al revés, puede ser peer o port to house, P to H, PH, un contenedor PH. Es llenado en el CFS de la terminal de exportación, pero en el puerto de importación es llevado por camión hasta la planta, fábrica, depósito del importador en el puerto de destino. Vemos que hay múltiples variedades en cuanto al lugar donde se puede llenar o vaciar el contenedor. Recordemos que en la jerga nuestra siempre van a hablar de consolidar contenedor, pero consolidado ya vamos a ver que tiene otro uso correcto para utilización comercial del término. Lo correcto en términos comerciales y lo que ustedes tienen que aprender como universitarios, como futuros licenciados en transporte marítimo, es que lo que acá se denomina como consolidación de un contenedor no es el llenado, sino que es otra cosa que vamos a ver más adelante. El llenado es el llenado. Los contenedores se llenan, como se llena una cacerola con la lenteja del puchero, como se llena cualquier otra cosa. Los contenedores se llenan. En inglés, to stuff, stuffing the container. Se llena el contenedor. Bueno, recordemos, el flete en estas condiciones es flete FLT o Full Liner Terms. Gancho a gancho. Per terms, en términos de muelle. El contenedor paga el flete desde el muelle hasta el muelle del puerto de destino. Puede ser que tenga un tránsito intermedio. Vamos a ver que hay múltiples opciones para hacerlo. Pero básicamente de eso se trata. Los seguros se dividen en múltiples seguros. No tendría que ver eso cuando vemos seguros, pero por decirle una cosa es el seguro de la mercadería que está viajando dentro del contenedor para el tramo marítimo, que debe tener un seguro marítimo, son seguros específicos, así como los automóviles tienen seguros específicos para cubrir las averías posibles en los vehículos, choques, robos, etcétera, etcétera. Los seguros marítimos cubren la pierna marítima, cubren el tránsito marítimo. Pero ya vimos que el contenedor puede ser llenado, por ejemplo, puede ser llenado en la planta del exportador.
El seguro que tiene que sacar el shipper para que le cubra la mercadería desde la planta hasta la puerta de la terminal es un seguro distinto, es un seguro de tránsito interno y también lo tiene que tener asegurado. Puede que no se asegure, pero si la mercadería se le pierde, se le avería, lo tiene que cubrir él. Vamos a suponer que cargó en el camión, ¿correcto? Cargó en el camión el contenedor lleno. El camión pasa por abajo de un puente, no le daba la altura porque el camionero era medio tonto, no vio que el contenedor no le pasaba, no vio la altura del puente y se cae el contenedor como muchas veces pasa y se estropea la mercadería adentro. Alguien tiene que pagar esa mercadería que fue estropeada. El shipper, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un seguro que le cubra ese tránsito de camión. A su vez, el camión tiene que tener un seguro que le cubra la mercadería que está transportando. No tiene eso que ver con el seguro de transporte marítimo, que solamente le va a cubrir el seguro de transporte marítimo, solamente le va a cubrir desde que el gancho lo toma al costado del buque, puesta a bordo, transporte marítimo y otra vez hasta abajo del gancho. Eso es lo que le cubre solamente el seguro de transporte marítimo, que está obligado a sacar el shipper, porque si no la línea marítima no le transporta el contenedor. El contenedor tiene que tener, la carga que va dentro del contenedor tiene que tener un seguro marítimo. Ahora, ¿quién cubre el contenedor vacío si se le cae en la terminal? Bueno, eso normalmente se autoaseguran las transportistas, porque pagar un seguro es caro por la cantidad de contenedores. Una línea marítima puede estar manejando 1 millón de contenedores. Pagar seguro por 1 millón de contenedores, cuando se le van a caer solamente 10, 15, es muy caro. Entonces, ¿qué hace la línea marítima? Se autoasegura. Es decir, se ahorra todo el pago de los seguros por todos los contenedores vacíos, que es la lata, el seguro de la lata, y dice, bueno, al año pierdo 15 contenedores porque se caen en una terminal por viento, pierdo 20 contenedores porque se caen al mar del barco en navegación porque le agarra temporal, y bueno, eso lo absorbo y lo cubro con todo lo que me ahorro por no pagar un seguro. Eso es lo que normalmente hacen las grandes líneas marítimas. Pero bueno, hay variedades al respecto.